estremecedor el de esta menor de tan solo 13 años que fue violada y que tiene este embarazo inviable. Efectivamente, reabre el tema y el debate, básicamente, del aborto terapéutico. Y para estar hablando y debatiendo respecto a este tema, me acompaña esta mañana Carolina Lavín, concejala UDI. Gracias, Carolina, por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Y también Carla Aptman, de la Fundación CREA. Gracias por estar acá. Es un tema que hemos debatido en reiteradas oportunidades. Veíamos cómo la misma presidenta Michelle Bachelet dijo que iba a ser uno de sus proyectos para este gobierno. Quedó un poco a traspiés por la reforma educacional, también por la reforma tributaria, pero hoy, a partir de este lamentable caso de esta chiquitita que ya tiene más de 30 semanas, todavía no se sabe entre 33 o 36 y que está hospitalizada, se ha vuelto a abrir el debate, Carolina. Sí, bueno, a mí me parece sumamente necesario que se reabra un debate que además en Chile hace muchas décadas estuvo superado. Nosotros tenemos que recordar, y creo que es un dato importante para que se sepa también y lo conozcamos todos en nuestras casas, que nosotros teníamos el aborto terapéutico legal en 1931, o sea, con Carlos Ibáñez del Campo se legalizó el aborto terapéutico. En el 84, en plena dictadura cívico-militar, el aborto terapéutico además se normó en el Código Sanitario. Y si es tan así, ¿por qué no se ha avanzado? Porque esto fue promesa de campaña y lo dijo la presidenta Bachelet el 21 de mayo. Porque lamentablemente, bueno, en el 89 se penaliza nuevamente y se saca el aborto terapéutico en términos legales por una presión de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Está bien, pero estamos ya desde el año 90, digamos, hay democracia en Chile. Y salvo el gobierno del presidente Piñera, la nueva mayoría hoy, antes concertación, ha tenido mayorías en el Congreso. Absolutamente. Por lo tanto, acá no le podemos echar solo la culpa a los sectores conservadores de la Iglesia. Ante el interior de la nueva mayoría también hay algunos sectores que se han opuesto a este tema. Por lo tanto, no es tan simple. No es tan simple. ¿Qué es lo que esencialmente crees tú que ha faltado para que finalmente se pueda, de alguna forma, normar una situación que a todas luces es compleja? Sí, no estoy de acuerdo. O sea, la principal razón es que se imponen principios religiosos de los sectores conservadores de la Iglesia, que no son solamente de la derecha. Recordemos, dentro de la nueva mayoría está la Democracia Cristiana, que tiene también sectores conservadores que no han estado dispuestos a algo tan básico y mínimo de los derechos de las mujeres, incluso derechos humanos, no solamente. Perdón, ¿será solo eso o será que las ideas de los proyectos son malas? No, yo creo que se tiene que abrir el debate, los proyectos hay que mejorarlos, pero recordemos que en la última encuesta CEP, más del 50% de la población chilena está de acuerdo con que se legalice el aborto terapéutico. Entonces, el aborto terapéutico en solo 3 casos puntuales: en el caso de violación, en que la madre corra peligro su vida, y en que el feto sea inviable, o sea, quiere decir que fuera del útero de la madre no pudiera vivir, básicamente. En ese sentido, Carolina, ¿tú estás de acuerdo con este proyecto de ley que duerme en el Congreso hace tanto tiempo y que ahora se reabre el debate? No, por supuesto que no. Yo obviamente represento a aquellos grupos que están a favor de la vida, siempre. Y este es un caso que, como bien tú decías, de violación a una niñita de 13 años, que es lamentable, y a mí me llama mucho la atención que cada vez que suceden estas cosas, y que lamentablemente son más o menos seguidos, que violan a nuestras niñitas y a nuestros niños también, el tema no se abre en ese sentido de determinar cuáles son las penas, las sanciones a quienes cometen estos crímenes, pero horribles. Yo creo que para una mujer una violación es el peor de los crímenes. O sea, tu lógica es, si se aumenta la pena para el violador, se evitarían este tipo de situaciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar al debate. O sea, no entrar a decir, oye, ¿por qué aprovechando esta situación que es pero penosa, entonces hablemos entonces de cómo además matamos otra vida? ¿Te fijas? O sea, muerte con muerte, poco menos. Entonces, mi tema es lo siguiente, o sea, aquí hay un tema mucho más de fondo, o sea, que ¿por qué violan a una persona, a una niñita? ¿Te fijas? Eso es lo que nosotros deberíamos estar discutiendo, o sea, el tema de los violadores hay que buscar sanciones, hay que buscar los mecanismos para que estos casos no se repitan, pero tú ves, todos los meses, todos los años, estamos discutiendo lo mismo y se repite, y vamos pensando entonces en el aborto, en las pastillas del día después, en cómo ayudar. ¿Para ti las pastillas del día después también son abortivas? No, estoy planteando el tema, después si quieres hablamos de eso, pero vamos viendo cómo solucionamos un problema, te fijas, después. Y Carolina, no antes. También nos interesa seguir este debate, por supuesto, con la gente que está en su casa, que nos pueda llamar a nuestro teléfono, está apareciendo ahí en pantalla, para entregarnos su opinión. Porque la verdad es que vemos distintas encuestas, como la que mencionaba la nota, que más del 70% de los chilenos estarían de acuerdo en aprobar, por ejemplo, una ley de aborto terapéutico en estos 3 casos puntuales. Ahora, claro, por otra parte, hay muchos doctores que dicen, bueno, hay fetos o guaguas que se han dicho que son inviables con la vida y posteriormente nacen, y llámalo milagro, llámalo como tú quieras, según tu religión, pero finalmente estos niños viven 1 año, 2 años, 3 años, no es una muerte como inmediata como se supone cuando uno habla de un feto
inviable. Entonces, nada uno tiene todo comprado ni tan asegurado. Y en ese sentido, una educación es una discusión tremendamente compleja. Sí, mira, yo comparto, a ver, no comparto, sino que respeto de que, por ejemplo, tú seas representante de uno de los sectores conservadores, católicos de nuestra sociedad, pero lo que no puedo aceptar es que se imponga a todos nosotros cuando además son un sector minoritario. O sea, ¿pero tú estás de acuerdo con estas tres? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ley? O sea, en estos tres casos, violación... Y estamos en sintonía con las tendencias a nivel mundial. O sea, las Naciones Unidas, a través del Organismo Mundial de la Salud, tiene manuales para tener abortos seguros, incluso no solamente en esos 3 casos. Entonces, nosotros como un país que hace más de 70 años ya teníamos legalizado el aborto terapéutico y que hoy día se sigan imponiendo posturas minoritarias, conservadoras a toda nuestra sociedad, me parece mal. Que ciertos sectores no quieran abortar. No puede ser una postura minoritaria no estar a favor de la vida, ¿te fijas? Ahí yo creo que hay una esa es la discusión de fondo. Sí, y estoy totalmente a favor de la vida. Acá tenemos un feto pero no inviable. Se nota, porque en lo que tú dices, o sea, sí, mira, es muy fácil. O sea, en este caso sería muy fácil decir, oye, eliminemos la guagua que está por nacer. Es lo más fácil y vamos al daño menor. Eso es lo más simple. No es lo más simple. O a lo mejor eliminemos a esta niñita de 13 años que nos está molestando. No, oye, pero esas cosas... Pero yo entiendo la postura tuya, Carla y Carolina. No puede ser posible. Hablando a partir de los valores, hablando del sector que cada una representa o de lo que cada una cree. Pero finalmente somos muchas las mujeres que vemos cómo en el Congreso esta ley duerme, vemos que cada vez se reabre el debate del aborto terapéutico a partir de un caso tan lamentable como el de esta pequeña, que ya tiene más de 33 semanas de embarazo. Producto de una violación. De una violación y aparentemente de un cercano, de un familiar, como suele ocurrir en Chile. Exacto. Sí. Y además, como dices tú, un feto, o sea, es inviable y además fruto de una violación. O sea, de alguna manera se estarían cumpliendo 2 de los 3 requisitos, si se quiere, que se busca legislar. Sí. No, sin duda, pero piensen ustedes que hay muchos casos así. Tengo entendido que hay una Miss de Tailandia que ella decía, yo soy fruto de una violación. Y ella salía, no sé si en Facebook, en las redes sociales, y decía, yo le agradezco mucho a mi madre que ella, pudiendo haberme abortado, no lo hizo. Y hoy día es una Miss, o sea, una mujer que además representa a su país, que tiene un cargo importante. O sea, por eso digo, es muy delicado este tema, hablar de por determinadas causales, que además la ciencia todavía no es capaz, como decías tú. O sea, un feto puede ser inviable hoy día, pero, oye, ¿cuántas guaguas a uno le han dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Tu niño no va a salir? Pero también está la otra postura de las mujeres que dicen, ¿por qué? Si sé que mi guagua va a vivir solo 10 minutos cuando nazca, voy a tener que cargar con este embarazo, que va a ser un embarazo de alto riesgo, voy a poner en riesgo mi vida, y la verdad es que es una situación tremendamente dolorosa, porque es un duelo. Y además un daño psicológico tremendo. Sin duda, o sea, mira... Para seguir agregando más opinión a este debate, les quiero proponer algo a todos ustedes, porque ya tenemos nuestro primer llamado, Susana, de Estación Central. Susana, buenos días, bienvenida a Mañaneros. Buenos días, Julita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, linda? Bien. Queriendo opinar... Cuénteme, Susana. Queriendo opinar sobre este tema, porque en realidad me parece que es algo hasta absurdo. Mira, primero que nada, porque el aborto siempre existió. Es cierto. Que no esté en ley es una cosa, pero siempre existió. Lo hemos visto, Susana, incluso cómo venden algunas pastillas a través de internet y que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres que las consumen y las compran así, sin receta médica, sin nada. Claro. Y además de eso, mira, yo conozco personas que se hacen abortos, que se han hecho abortos, niñas, hijas de, que se han hecho abortos, y aquí en realidad el aborto es para quien lo pueda pagar. Así es. Y eso es sabido. Aquí la gente pobre, que las violan, que pasan por problemas graves, son las que tienen la guagua. Porque pregúntale a la señora de la UDI si ella tuviese una hija violada de 13 años, ella permitiría que tuviera una guaguita, o ella como madre, porque yo madre, a mi hija, yo hago todo. Y le hago el aborto de un ser que jamás va a ser feliz, que día a día lo va a mirar y va a pensar, menos si todavía tiene posibilidad, no tiene posibilidad de vivir. ¿Para qué hacerla con 13 años pasar por un trauma así? Susana, o sea, Carolina. Por el contrario, yo tengo 4 niños, 3 niñitas, una justamente tiene esa edad, y ten claro que muy por el contrario, o sea, si le pasara algo así, pero me pondría de todas maneras, aunque inclusive ella quisiera, te fijas, abortar o estuviera muy dolida justamente porque en estos momentos es donde tú puedes decir sí a la vida.
Yo creo que lo más importante, cada ser humano tiene un valor importantísimo. Carolina, tú no puedes determinar la vida de las personas inclusive antes de nacer. Carolina, perdona que te interrumpa. Yo te sigo la línea perfecto y de alguna manera pienso más o menos igual a ti. Salvo que hay un tema, que uno no puede hacer políticas públicas respecto a su religión y a su pensamiento. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, dejas fuera a mucha gente y de hecho, muchas personas que finalmente abortan, yo no tengo tan claro si es que lo hagan porque fue fruto de una violación o porque efectivamente el feto es inviable o porque corría riesgo la madre, sino que porque el entorno social no la protege. Entonces, sí, claro, hay ciertos sectores de la población que existe protección. Hay instituciones como la Fundación Chile Unido que ayudan, que acogen, ¿no es verdad?, que reciben a esta guaguita y ayudan a entregarla en adopción. Pero esa no es la realidad de la gran mayoría de las personas. Entonces, hay ahí donde, y perdón la persona que nos está llamando, Susana, pero quiero aprovechar la colita de preguntarle algo a Carla. Pareciera que la solución es abortar. Pero ¿de qué manera el Estado, cuando despenaliza el aborto, también protege a esa madre que abortó? ¿De qué manera la trata psicológicamente? Porque claramente la persona que aborta tiene un problema psicológico y el Estado pareciera ser que abortó porque la ley lo permite y me olvidé del tema. Y tal vez el tema recién ahí empieza. Sí, a ver, primero yo comparto de que el problema de fondo no es abortar o no abortar. El problema de fondo acá son las condiciones sociales y económicas que se hay. Mira, solo un dato creo que es súper clarificador. En La Pintana, el 20% de los embarazos son embarazos adolescentes. En Vitacura, el 2%. O sea, en La Pintana, 1 de cada 5 niñas está... Pero eso es porque falta educación sexual. Entonces tenemos un problema de fondo, ¿no? Tenemos un problema de fondo que es la educación sexual, la falta de educación, etcétera, es que es un elemento y por lo tanto condiciones económicas y sociales para prevenir abortos, embarazos no deseados. Ese es un tema y creo que es el tema de fondo. Ahora lo otro respecto del apoyo psicológico también, incluso en las niñas violadas. Hoy día terminan los juicios de niñas violadas que acusan a sus violadores, que ya es algo complejo en una sociedad como la actual, y después no tienen seguimiento psicológico. O sea, debiera como mínimo tener un seguimiento psicológico y apoyo gratuito y permanente. Que es fundamental. El tema de la violación es muy complicado. Además, otro tema que yo también creo que es fundamental, sobre todo en las violaciones, es que se logre educar no solamente a las mujeres de no ser violadas, que muchas veces es como el tópico, como, no, tienes que cuidarte de los hombres, vestirte más recatada para que estés menos propensa a ser violada. Pero a los hombres, machista y a los hombres se les enseña a no violar. No, a los hombres no se les enseña a no violar, a respetar a la mujer. Entonces, tenemos un tema también social muy importante para evitar esta situación y que las mujeres puedan denunciar una violación en el mismo momento y no tengan que esperar a las 33, 20 semanas de embarazo y puedan tomar la pastilla el día después, por ejemplo. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Alexandra. Alexandra, hola. ¿De dónde nos llama? De Temuco. Alexandra, gracias por llamar. Saludos, por supuesto, a toda la gente de Temuco. ¿Y qué opinas tú respecto a este caso bastante estremecedor de esta pequeñita de 13 años que fue violada, que quedó embarazada y su hija, su guagua, su hijo, es lamentablemente inviable? Bueno, mi opinión es que obviamente es un caso terrible, que partiendo desde las libertades personales, yo creo que el aborto debería ser un tema que debería estar para todo el mundo, pero también opino que el tema de la violación pasa muy tabú todo el año, si no es por los embarazos que se provocan por este tema, salen a flote. Pero el tema de la exposición a los niños en el sistema, hay muchos detalles que pasan desapercibidos, que todavía no se mejoran y que deberían regularizarse. El sufrimiento que padecen los padres de esto, el entorno familiar, es terrible. Entonces no hay tampoco psicólogos que falta la contención necesaria para apoyar todo el entorno familiar. Es un tema muy amplio y que solamente sale a flote cuando se trata de un embarazo. Lamentablemente sucede, pero debería ser, yo creo que debería estar en los primeros temas de la lista de los presidentes. Es verdad. Alexandra, te queremos agradecer por tu contacto. Los niños son el futuro de un país, entonces si estas cosas ocurren tan seguido y son...
Ahí se nos fue Alexandra, pero bueno, tiene un punto bastante interesante que es precisamente que los niños son el futuro. Entonces, si nosotros no somos capaces de protegerlos para que no sucedan estas cosas, tenemos que cuestionarnos claramente como sociedad. Pero también hay Twitter, Felipe. Sí, tenemos Twitter. Ahí está el de Pili Carballo. Dice, no es un tema de moral religiosa, es pelear por el derecho del niño a la vida. Ya, pero aquí hay una... Exacto. Sebastián O'Ryan dice, cuando dejen de poner la Biblia por sobre nuestras leyes, dejaremos de ser tercermundistas. Eso dice Sebastián O'Ryan, mientras que Mano dice, estar a favor del aborto terapéutico no es estar a favor de la muerte, se debe regularizar ahora. Distintas opiniones y Víctor Sepúlveda dice, los grupos conservadores nuevamente muestran su incapacidad para dialogar sobre un tema tan importante. Mientras que Max Peña, nuestro querido Max, dice, ¿qué pasa con ese niño cuando sea mayor? ¿Quién le cuenta que su padre es un violador? ¿Cómo lo tomará la sociedad? Claro, ese es un tema relevante que ha salido acá en la discusión. Débora Cárdenas, aborto terapéutico cuando la vida es inviable, sí. Para violaciones está la píldora del día después. Claro, pero generalmente cuando son pequeñitas no les cuentan a su familia la realidad. Y como decíamos, y en eso todos coincidimos, lamentablemente cuando un niño es abusado, cuando una niña es violada, generalmente es del entorno familiar. Y con esa persona tiene que ir a buscarla. Claro, hay muchas presiones para que ella finalmente pueda revelar lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. Entonces, claro, la pastilla el día después no en todos los casos es tan efectiva, porque claro, se demoran años en poder reconocer la agresión sexual. O sea, probablemente incluso tal vez no nos habríamos enterado y la familia no se habría enterado de esta niña que estaba siendo violada por un familiar si es que no hubiera quedado embarazada. Te quiero hacer una pregunta y les quiero hacer a las dos una pregunta y ojalá la respuesta sea lo más concisa posible en la medida que se pueda. Carla, supongamos que en Chile se legalizó el aborto terapéutico o se despenalizó y estas tres posibilidades se permiten. ¿Qué harías tú o qué debiera hacer más bien el Estado de Chile con esa niña y con su familia después de que toma la decisión de abortar? No, un seguimiento y apoyo psicológico profundo. O sea, acá además tenemos, como lo conversamos al comienzo, o sea, hay condiciones sociales que son el problema de fondo en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que garantizar aborto legal, o sea, además con todas las condiciones de salud para aquello, por tanto, pública, y después un seguimiento y apoyo psicológico también gratuito y permanente. Carolina, supongamos que esto se mantiene tal cual, es decir, la situación es de ahora. ¿De qué manera crees tú que hay que acompañar y, según tu criterio, hacer entender a esta niña y fundamentalmente a su familia, porque es menor de edad, que no debe abortar? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe acompañar a esa persona? Mira, lo primero es el apoyo. El Estado debe garantizar que todos los niños, que todas las familias puedan tener las redes necesarias, tanto psicológicas y de otro tipo, para poder y tener la seguridad de que esto no le vuelva a pasar. O sea, ten claro que si fue el padrastro el que la violó, o algún tío cercano, que es lo que usualmente sucede, esto va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo no solamente en esta familia, sino que en unos meses más vamos a estar hablando de este mismo caso con otra niñita. Entonces, lo más importante aquí es que el Estado se preocupe, pero de verdad, porque así no tendríamos estas situaciones horrendas que hay, y no tendríamos que estar discutiendo del aborto terapéutico ni nada de eso, porque más que nada en el Código Penal está despenalizado si efectivamente hubiera algún ¿cómo se llama? Algún daño para la madre, pero son cosas que no se producen. Pero cuando nosotros vemos este tipo de aberraciones, una niñita de 13 años, la verdad, las cosas que obviamente uno le da rabia contra el mundo, contra el Estado, y le dan ganas de tomar otras alternativas, pero uno tiene que proteger siempre la vida. Y como Estado nosotros tenemos que cuidar siempre a la familia, a los menores. Les queremos agradecer por haber venido a debatir respecto a este tema. Gracias. Va a continuar en la palestra a partir de este caso de esta pequeña de tan solo 13 años que se encuentra internada en el Hospital Luis Tene. Gracias por estar aquí esta mañana. Pero ¿saben